Mirar la paja en el ojo ajeno es una frase que se usa mucho en el mundo, pero tiene su origen en la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 3 nos muestra este interesante versículo que es muy usado en el mundo y es muy mal usado en la iglesia porque muchas veces algunos hermanos que se portan mal dicen que usan este versículo para que nadie les critique. Vamos a desglosarlo. Dice, ¿y por qué miras la paja? En el griego sería carfos, la rama o paja seca que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver, o sea, no observas completamente, porque viene del griego katanoeo, completamente dice la viga, o sea, dokos, viga de madera en el griego, que está en tu ojo, en tu propio ojo. Se dan cuenta que hay un tema de una viga de madera y algo, una rama o paja seca que también son relativos a la madera. Esto te demuestra que aquí aquella persona que no te puede a ti juzgar por tu pecado o criticar o exhortar es una persona que tenga también el mismo pecado e incluso en un grado mayor. O sea, viene un hermano y se pone a mirar a unas señoritas, él es soltero, no sé, o sea, podríamos decir, él tiene novia y está mirando a las señoritas y viene otro hermano y le dice, oiga hermano, eso no se hace, no tiene que mirar a otras mujeres. Pero el hermano que está exhortando tiene una tremenda viga, que es el hecho de que él hace tiempo atrás fue disciplinado por haber engañado a su esposa o por haberse descubierto algo contrario a su esposa y todavía quizás lo hace. Y entonces por eso dices, pero tú quién eres para mirarlo si tú dices haces esto. Así que lo que no quiere decir que nadie puede juzgar a nadie, porque si fuera por eso todos somos pecadores y nosotros no podemos juzgarnos, pero no, no es así. Entonces vamos a ver algunos consejos y apuntes de cómo y quién no puede, quién puede y quién no puede exhortar. Tenemos el efecto David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 4, capítulo 12 y el 13 con el 21, el efecto David es que si cometes un pecado y cuando quieres juzgar el mismo pecado de otro, ya pierdes la autoridad cristiana de hacerlo, aun cuando ya te arrepentiste y te restauraron. En el capítulo 11 del segundo de Samuel, David adulteró con Betsabé, lo sabemos. En el capítulo 12 fue confrontado por el profeta Natán. Pero, aun cuando fue castigado, disciplinado y restaurado, en el capítulo 13, versículo 21, cuando Amnón, su hijo, viola a Tamar, que era su hermana y a la vez también hija del rey David, él dice en la escritura que solamente se enojó. No le iba a decir nada, aunque le iba a decir, oye Amnón, ¿por qué hiciste eso con Tamar? Bueno, y papá, ¿y usted? ¿Con Betsabé? Pierde la autoridad de corregir a otro hermano en ese pecado, en ese tipo de pecado, ¿ven? Ahí un hermano que no está capacitado para disciplinar. Pero la disciplina bíblica también la tenemos explícita en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, que esos hermanos duros en las iglesias que les gusta ver cómo castigan y disciplinan a otros hermanos, se las saben de memoria. Ahí, no, si tenéis que ir uno y después tenéis que ir uno con dos o tres testigos y después decirlo en la congregación y si no, lo dais como gentil. Se lo saben de memoria, claro, porque quieren puro ver a uno que lo disciplinen así. Qué pena esos hermanos así, que están pendientes de la caída del resto. No, eso no se hace. Disciplina bíblica que la puede aplicar solo aquel que está libre del pecado a corregir. Ahí en Mateo 18 usted va a ver los pasos más detallados, pero también hay que tener una aseguración mayor. Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23 nos muestran al momento cuando el Señor Jesús empezó a decirle que tenía que morir por el perdón de los pecados, que tenía que ser muerto por los gentiles, tenía que padecer allá en Jerusalén mucho de parte de los ancianos, de los escribas. ¿Y qué pasó? Que viene Pedro y le dice, Señor, ven, ¿cómo es eso que vas a morir? ¿Por qué dices eso? Pedro lo empieza a corregir y después viene el famoso, aparte de mí, Satanás, etcétera. Y ese es un punto que tenemos que tener en claro para corregir a alguien. Ver que verdaderamente el error que está cometiendo la otra persona es efectivamente un error y no es que nosotros al final pensemos que está mal y en realidad no está mal, es algo correcto. Así que ese es un motivo también. Asegurarse de que si vamos a corregir a alguien en privado, estemos seguros de que el hermano lo que cometió o dijo es merecedor de disciplina.
No vaya a ser que o somos legalistas o somos neófitos y en realidad queremos corregirle al hermano una verdad bíblica y nosotros quedaremos mal, quedaremos en ridículo, lo que me dijo, lo que quise hacer. También tenemos Santiago, capítulo 5, del 19 al 20. Esto es para el hermano que va donde aquel que está perseverando en un pecado. Aquí la mayor motivación para ir a corregirlo en amor y no para ir con el látigo espiritual. Exactamente, Santiago, los últimos 2 versículos, dice: hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que aquí estamos viendo que, por ejemplo, no es llegar y corregir, no. Esto es para el hermano que va donde aquel que está perseverando en un pecado. Aquí es algo muy hermoso ir donde ese hermano, en el buen sentido de decirle: hermano, usted está haciendo esto, y a lo mejor te lo ganas ahí y te saltas el paso, te evitas el paso de tener que avanzar hacia donde dice que hay que llevar a 2 o 3 testigos. Otro punto más, 1 Corintios capítulo 5, habla de lo que debemos hacer con el hermano que no entendió a todas las advertencias bíblicas. Es el capítulo fuerte del varón que estaba con la madrastra y los pasos que tuvo que hacer ahí, wow, bastante fuerte, ¿no? Así que eso también está para complementar lo que es la disciplina bíblica de Mateo 18, 15 a 18, la parte final por lo menos, donde dice de que ya lo que hay que hacer cuando ya se le dice a la congregación: este hermano hizo esto, este hizo este otro. Luego tenemos también Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Cuento con tiempo para leerlo. Si somos parte del proceso de disciplinar y restaurar a algún hermano, o sea, somos de los líderes, somos el pastor, o somos el hermano que lo descubrió en pecado, o somos un hermano que nos asignaron los pastores, los líderes, tenemos que tener claro Gálatas 6, capítulo del ciclo del 1 al 5. Si somos parte de ese proceso, las directrices a seguir son las de Gálatas y a nosotros mismos también tenemos que vernos, ojo. También rige el versículo principal, pues los líderes deben poner a personas que no tengan la lucha con el pecado que tiene el sometido a corrección. Dice Gálatas 6, del 1 al 5, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas, en el griego es varos, carga algo pesado, o sea, una cargota, ¿sí? No es broma lo que digo, de los otros, y cumplan así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí la palabra griega es portion, que significaría, es una carga más chiquitita, muy parecida a la palabra española porción. ¿Ven? Varos, una carga pesada, que es las consecuencias del pecado, que tienen que ayudarnos a llevar otros hermanos. Y luego aquí, porción, una carga más chiquita, que es el hecho de que cada uno combate con su pecado y ahí el Señor le ayuda, ¿ya? Y para terminar, Mateo 7, versículos 1 y 2, los previos al famoso versículo del ojo ajeno, dice, aquí son entendidos bien si se estudian en su contexto y así no son usados como pretexto para no juzgar al hermano que camina en pecado, y así le podemos juzgar en justo juicio, como decía Juan 7, 24, ¿ya? Ahí dice que se puede juzgar con justo juicio. Juan 7, 24 dice: no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Pedro al Señor lo juzgó por las apariencias y por eso recibió un apártate de mí, Satanás. Bueno, Mateo 7, versículo 1 y 2 dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden les será medido. ¿Ven? Así que muy bueno este estudio. Tomen Gálatas, tomen Mateo, Corintios, todos los versículos, y ya saben lo que es juzgar al otro o mirar la paja en el ojo ajeno, y saben cómo debemos juzgarnos y quién puede juzgar a quién y cómo debemos autojuzgarnos.